Y ya arrancamos. Bueno, sean bienvenidos a todos a este segundo episodio de la sección de directo que tenemos acá en el canal. Esta vez con un invitado de la República Hermana, la República Argentina, Leonardo Castagnino, un experto en el tema de Juan Manuel de Rosas. Yo lo conocí en un video de Frank Drac, que es un youtuber argentino, que quizás algunos lo conocerán. Bueno, antes que nada, me gustaría, si es posible, que vos te presentaras a la audiencia que no te conoce acá en el país y de otros países. ¿Quién es Leonardo Castagnino? Bueno, yo te mandé una especie de resumen ahí, pero Lo dejé en la descripción, sí, sí. Yo soy ingeniero, recibido hace... No sé si se escucha bien el audio. Sí, sí, se escucha, sí. Bueno, soy ingeniero, he trabajado en varias provincias, Buenos Aires, algunos países limítrofes, Panamá, etcétera, en obras. Me dedico prácticamente, estuve en obra, pero me dedico prácticamente a la parte geométrica de camino, ¿no? Camino en montaña, etcétera. Y hace unos 20 años más o menos empecé a incursionar en historia por curiosidad, como Sí. hobby, y hice una página que llamaba la Gaceta, se llamaba la Gaceta Federal, porque todavía existe, es la www.lagaceta.com.ar, y empecé a recopilar información histórica. Y entonces después los mismos lectores me pedían que publique algunos artículos. Entonces directamente hice un libro que es Juan Manuel de Rosas, Sombras y Verdades, que fue el primer libro que hice. Después hice la segunda parte de Rosas, que era La Ley y el Orden. Y el tercer libro, que tal vez sea el más importante o curioso, es La Guerra Paraguay, de la Triple Alianza, de 1865. Después fui incursionando en otros títulos. Hice uno de Artigas, Rosas y Francia, que probablemente a los uruguayos les va a interesar. Hice otro libro que es ese se llama Soy Federal. Después hice algunos libros de anecdotarios de La Pampa. En fin, otro que se llama Entre el campo y la ciudad, que describe un poco cómo se vive en el campo y en la ciudad. Hice otro de mantenimiento de caminos rurales, que es más de ingeniería que de historia. Y bueno, después hice una recuperación de toda la página de la Gaceta Federal en una impresión que salieron 10 tomos, ¿no? Tendría que, a ver, bueno, eso es más o menos la descripción de mi historia, ¿no? Y normalmente sigo escribiendo sobre esos temas históricos. Incluso tengo un mailing que envío artículos así semanalmente. Y bueno, más o menos esa es mi descripción. No sé más que cómo describirme personalmente, ¿no? Está. Bueno, me parece perfecto, creo que está perfecto para arrancar. Bueno, como introducción a este directo, creo que sería bueno hacer un pequeño paréntesis, ¿no? Para el tema de la figura de Rosas, acá en el Uruguay. Porque hablar de la figura de Rosas, al menos considero yo actualmente en el Uruguay, aparte de sentirse algo lejano ya en el pleno siglo XXI, ¿no? En 2025 es un poco lejano quizás hablar de Juan Manuel de Rosas. También si lo vemos desde el punto de vista del nacionalismo modernista, que afirma que la nación solo existe con las estructuras socioeconómicas del Estado y demás, propias del siglo XVIII, XIX, hablar de Juan Manuel de Rosas desde la República Oriental del Uruguay, desde el Estado uruguayo, pueda sentirse hasta contradictorio, ¿no? Por lo menos curioso. Creo que para arrancar estaría bueno hablar sobre los orígenes de Rosas, o sea, de dónde proviene Rosas, porque, por ejemplo, cuando uno ve ilustraciones de Rosas, uno lo ve un poco rubiecito, ¿no? De ojos claros. Los orígenes de Rosas viene de familia humilde, de familia adinerada, de buena familia. ¿Quién era Rosas en cuanto a sus orígenes? Bueno, el padre era militar, ¿no?
no de gran graduación, pero era militar. Y él nació acá en Buenos Aires en 1793, en una calle que se llamaba Santa Lucía, que es el actual Sarmiento. Entonces, ahí fue el nacimiento de él. Después, en las invasiones inglesas, muchos dicen que no participó, sin embargo, participó incluso Liniers, incluso Álzaga le envió una carta a los padres ponderándole la actitud que tuvo, porque él era muy chico, pero juntó a amigos de él y se incorporaron a Migueletes. Ahí ellos tenían la bandera de Migueletes, que era el rosa punzó, por eso después adopta ese color. Y después en las invasiones inglesas, en la Revolución de Mayo, no participó porque él era legalista, digamos. Yo creo, si bien no lo dijo así explícitamente, pero creo que consideraba como que era una rebelión, una revolución subversiva, digamos, en contra del gobierno estatal. Después lo reconoció, incluso le declaró feriado y fiesta patria, etc. Después con Uruguay, en Uruguay no solamente no lo conocen mucho, sino que pienso que debe haber cierta aversión contra Rosas por algunas luchas que tuvo, por ejemplo, con Infructuoso Rivera. Pero sin embargo, él, por ejemplo, en la gesta de los 33 orientales, él participó porque fue uno de los que financió la expulsión de los 33 orientales y de La Valleja. Después, cuando el sitio de Montevideo, también él apoyó a Oribe y lo reconocía como presidente legal de Uruguay. Incluso cuando hubo la guerra del Paraná, que se dio ahí la batalla de vuelta obligado, etc. Después, cuando hubo que negociar la paz con los ingleses, él siempre no dejó nunca de lado la opinión de Oribe. Incluso los ingleses querían negociar con Oribe en forma separada y él se opuso. Él siempre, Oribe era el aliado de él, ¿no? Y peleó por eso peleó contra los ingleses, ¿no? Juntos. Así que bueno, pienso que no tuvo una mala relación con Uruguay. Si bien Rosa siempre quiso, digamos, él consideraba que el virreinato, que las Provincias Unidas incluían Uruguay, o sea, Argentina, Uruguay, Paraguay, incluso Bolivia, y nunca ni las invadió, o sea, pero trató de atraérselas políticamente. Por ejemplo, cuando hubo una guerra de Bolivia de la Confederación Peruano-Boliviana contra Chile y Argentina, y que venció Argentina, le propusieron, bueno, esta es la oportunidad de incorporar Bolivia a la Confederación. Y eso se lo propusieron los militares argentinos, incluso Pacheco, que era un íntimo amigo de él, y era jefe del ejército argentino. Y él le escribió una extensa carta que es muy larga para leerla acá, ¿no? Pero le dice, eso no va a suceder mientras yo esté en el gobierno porque sería aprovecharse del mal estado, digamos, aprovecharse de una situación de desventaja del país boliviano, que es un país hermano, y crearía un resentimiento que duraría para siempre. Entonces dejémoslos que se organicen primero y que después voluntariamente se adhieran a la Confederación. Él ya había hecho el pacto federal también, que había unido las provincias de Santa Fe,
Entre Ríos y Buenos Aires e invitó a las otras provincias a que se unan. Lo mismo pasó con Paraguay, porque en Paraguay estaba Gaspar Rodríguez de Francia, que como tenía conflictos con Buenos Aires, con la Junta de Buenos Aires, se aisló en Paraguay completamente. No tomó créditos ingleses, no participó en las guerras civiles de Argentina, ni siquiera en la guerra de la independencia, de la emancipación. Paraguay no participó. Eso fue incluso con Rosas, con Francia, tenía un pacto, fue un pacto secreto, fue una reunión secreta, pero por lo que sucedió después, se estima que lo que pasó no se unió directamente, no se juntó Rosas con Francia, sino Rosas a través de un emisario que se llamaba Espíndola. Se unió, se juntaron con Francia y acordaron en que ni Francia, ni Francia iba a pedir la independencia, ni Rosas iba a incorporar por la fuerza a Paraguay. Y así se mantuvo, incluso Francia, algunas veces preocupado por la salud de Rosas, preguntó cómo estaba. O sea, no tuvieron una relación, no una relación de amistad, pero sí una de respeto entre ellos, ¿no? Ahora, en 1840 muere Francia y asume Carlos López, que es el padre de Francisco Solano López, y Francia, que era un poco más liberal o más aperturista, pide la independencia, un poco incentivado por los brasileños, porque los brasileños siempre querían separar a Paraguay de la Confederación para debilitar a la Confederación. Lo mismo había sucedido con Uruguay, que la había invadido en 1817. Entonces, Carlos López pide la independencia y Rosas le contesta, o sea, recibe a un emisario paraguayo que estuvo en Buenos Aires aproximadamente un mes, y a través de él le contesta que él no está ni a favor ni en contra de la independencia, pero que eso depende de las demás provincias, que cuando termine la guerra civil, se iban a reunir para decidir si aceptaban la independencia o no. Eso se lo dice en una nota oficial, pero en una nota privada le dice, no nos conviene separarnos porque nos vamos a debilitar ustedes y nosotros y nos van a invadir los brasileños. Que en definitiva fue lo que pasó en 1865. En 1852 lo derrocaron ahí, y en el 65 y le hicieron la guerra a Paraguay y le mataron al 75% de la población. Por eso en Paraguay, yo estuve en Paraguay y ahí fui a dar una charla o conferencia que me pidieron en el Cabildo, y claro, había bastante mal, estuve hablando incluso con algunos historiadores en forma privada o particular, y ellos tenían cierto resquemor contra Rosas, ¿no? Porque Carlos López cometió el error de que no dijo las verdaderas causas que le había dado Rosas para no reconocer la independencia. Entonces, en Paraguay hay cierto resentimiento contra Rosas. Dice, no aceptó, no nos quiso reconocer la independencia. Pero sin embargo tuvo razón Rosas, porque por haberse separado, después fueron atacados fueron invadidos específicamente por los brasileños y por los que habían derrocado a Rosas, que era Mitre, Sarmiento y todo. Así que yo creo que tuvo razón. O sea, Rosas fue, para mí, americanista. O sea, que él trataba de unir de nuevo a las provincias unidas del Río de la Plata. Y lo mismo pasó con las demás provincias, porque con todos los caudillos nacionales, nunca se impuso por la fuerza. Él, por ejemplo, cuando se hizo la Liga del Norte, en contra de Rosas, que estaba la Madrid
Paz y Lavalle, él mandó al ejército de Buenos Aires al mando de Oribe, que era un general oriental. Y puso precisamente a un general oriental de jefe para que no crean que era Buenos Aires que estaba invadiendo las demás provincias. O sea, siempre se manejó políticamente, ¿no? Y bueno, no sé qué otra cosa te puedo comentar. Rosas se había mantenido medio al margen de la política, no tenía ningún cargo político. Había sido, él, en principio tuvo un saladero acá en Quilmes, pero fue muy boicoteado por los ingleses, que le cobraban caros los fletes, entonces él hizo barcos para exportar la sal. Él estaba el socio de él era Terrero. Y bueno, lo persiguieron tanto que en definitiva se acobardó, digamos, vendió el saladero y compró campo acá en Las Flores, en San Miguel del Monte, perdón. Y además administraba unos campos de unos primos de él, que eran los Anchorena. Y con eso hizo una gran fortuna. Él, antes de ser gobernador, había comprado, por ejemplo, entre otras cosas, bueno, la estancia del Pino, que está acá en La Matanza, una cantidad de estancias, y había inclusive Palermo, porque Palermo no es que la consiguió estando de gobernador, él ya la tenía antes de ser gobernador. Palermo comprendía todo el terreno que está entre Coronel Díaz, Santa Fe, Cabildo, la calle La Pampa y el río. Y era todos unos bajos inundables, etcétera, y él lo saneó todo. Ahí hizo la casa, en lo que ahora es Avenida Libertador y Sarmiento, hizo un caserón, le decían el caserón de Rosas. La entrada estaba donde está Plaza Italia. Ahí se nota la venganza, la revancha que se tomaron los unitarios, porque San Benito de Palermo, que era el campo de él, le pusieron Parque 3 de Febrero, que fue el aniversario de la batalla de Caseros. En Plaza Italia, en la entrada del campo, pusieron el monumento a Garibaldi, que Garibaldi era un mercenario, un condottieri que había invadido la Confederación, había hecho crímenes en Gualeguaychú, incendios, robo y todo. A la avenida de entrada le puso Sarmiento, y en la otra punta de la avenida le puso el monumento a Urquiza. Donde estaba la casa de Rosa la demolieron y le pusieron el busto de Sarmiento. Y no solamente eso, sino que la demolieron en 1900. El que la demolió fue el intendente Bullrich, que ahora tiene una calle frente al regimiento de Patricios que se llama Intendente Bullrich. Bueno, esa calle se llamaba Felipe Arana, que era el edecán de Rosa. O sea, fíjate toda la venganza que se hizo, inclusive hasta con los nombres de las calles, ¿no? La revancha que se tomaron. Bueno, la cuestión que Rosas se mantenía en el campo, no le interesaba la política, pero hubo una anarquía muy grande en 1820, ahí comenzaron, digamos, luchas internas. En el 28 lo mataron a Dorrego, porque en el 27 fue la batalla de Ituzaingó, ahí en Uruguay, porque los brasileños habían invadido Uruguay en 1817. Los porteños ahí habían apoyado a Brasil porque querían deshacerse de Artigas. Artigas formó la Liga de los Pueblos Libres, pero que era Uruguay, Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe y Córdoba. Era muy importante y lo habían nombrado el protector. La cuestión que los brasileños le declaran invaden Uruguay y terminan en una guerra con Argentina.
en 1827, en Ituzaingó, la Confederación lo vence. Pero ¿qué pasó? Después Rivadavia le dijo a García, que era el representante argentino, le dijo, lo mandó a negociar y le dijo la paz a toda costa o a todo precio. Entonces le cedían Uruguay a los brasileños, digamos. Entonces después se hace la gesta de los 33 orientales y en el Congreso de la Florida los uruguayos dicen que quieren separarse definitivamente de los brasileños, le queman unos documentos que le habían hecho firmar y se declaran unidos a la Confederación, dice que por derecho, a la que por derecho pertenecemos. Lamentablemente después con el tiempo terminó separado, que no sé si no les conviene, ¿no? Estar separados de lo que tenemos ahora, pero en fin, así fue. Yo lamento que el virreinato se haya separado así en varias porciones porque hubiera sido algo mucho más importante. La cuestión que cuando después de Ituzaingó, el ejército argentino vuelve al mando de Rivadavia, Rivadavia era uno de los oficiales del ejército, y le hacen una revolución a Dorrego y lo fusilan. Sin juicio previo, etcétera, en el 28. Entonces ahí asume Rosas. Le piden directamente que asuma el gobierno, ¿no? Que va a poner orden. Rosas asume, termina el mandato y no le quieren renovar las condiciones extraordinarias. Entonces Rosas renuncia y se va otra vez al campo. Ahí en el campo ordena digamos, prepara la expedición al desierto con ayuda de otros estancieros y algo que le habrá dado el gobierno, y entonces, y ha incluso aliado con tribus indígenas, y hace la campaña al desierto para expulsar a los araucanos que habían cruzado en aproximadamente 1815, 1820, 1830, y habían ido expulsando e incluso exterminando a los tehuelches y a los pampas. Entonces Rosas, aliado con tribus pampas y tehuelches, etcétera, hace la expedición al desierto y los expulsa. Algunos, hay quienes dicen que Rosas persiguió a los indios, los mató, que para mí es mentira. Rosas tenía con las tribus autóctonas, tenía buena relación, incluso hablaba el idioma pampa de corrido con los indios, los vacunó durante contra la viruela, porque la viruela era una enfermedad europea, entonces los indios tenían poca defensa y Rosas los vacunaba. Inclusive hay un testimonio de un cacique que decía, el gran cacique Rubio, dice, es muy bueno, dice, nunca nos defraudó ni nos mintió, dice, aunque era medio loco, dice, porque nos regalaba yeguas para comer, porque los indios comían carne de yeguarizo, dice, pero para regalarnos yeguas nos hacía tajear los brazos. Claro, los estaba vacunando, ¿no? Incluso durante el periodo de Rosas nunca hubo viruela, ¿no? Ningún brote de viruela. Bueno, la cuestión que después en ese periodo que no está Rosas, se vuelve a ver anarquía ahí entre los que asumieron el gobierno, etcétera, y en 1835 le piden otra vez que asuma el gobierno. Y él puso como condición que le den las facultades extraordinarias, la suma del poder público. Y él no le querían dar, entonces 2 o 3 veces le pidieron y él volvía a renunciar. Entonces, en definitiva les pidió que si querían que asuma, que hagan un plebiscito aprobando
la asunción de él con las facultades extraordinarias. Y así se hizo y ganaron por el 100%, porque eran, creo que en Buenos Aires tenían, no sé si 40.000 habitantes, los votantes eran algo de 10.000 y hubo 3 votos en contra. Uno del médico de él, que dijo que era demasiada responsabilidad. Otra creo que del primo, que tampoco quería que asuma. Pero después que todos votaron, incluso hasta Sarmiento, que fue un enemigo acérrimo de Rosas, lo reconoce como que fue un plebiscito limpio y que nunca fue, nadie fue tan popular como Rosas al asumir el poder. Y bueno, Rosas estuvo en el gobierno hasta 1852, que lo derrocaron. Tuvo varios conflictos, prácticamente no hubo un día que no tuviera un boicot, un conflicto, una batalla. Los unitarios estaban permanentemente en contra de él y haciéndole complot desde Uruguay, desde Montevideo, desde Perú, desde Bolivia y desde Chile. En Chile estaba Sarmiento, que incluso renunció a la ciudadanía argentina, y desde el diario El Mercurio hablaba pestes de Rosas. Y después tuvo conflicto, bueno, contra la Confederación Peruano-Boliviana, después tuvo un bloqueo francés en 1838, la Liga del Norte, que ya dije era Paz, La Madrid y Lavalle, apoyado por los franceses, y después tuvo la guerra de Paraná contra la Confederación, contra los anglo-franceses, que los terminó venciendo. En Vuelta Obligado fue una batalla muy importante de esa guerra, y los unitarios dicen, sí, dice, festejan Vuelta Obligado, pero en Vuelta Obligado los vencieron los anglo-franceses. Pero esa es una cosa tan tonta, digamos, porque los anglo-franceses querían cruzar río arriba, querían subir el río, o sea, la libre navegación de los ríos, pero esa no era la verdadera razón. La verdadera razón era que con los unitarios de Montevideo querían separar la Mesopotamia argentina y hacer un país aparte entre Uruguay y la Mesopotamia. Y Rosas se oponía, se opuso siempre. Entonces, para que no pasen por el río, cruzó unas cadenas ahí en Vuelta Obligado, y los anglo-franceses, que tenían 20 barcos de guerra, acorazados y todo, y 90 mercantes, después de una lucha de todo el día, una batalla que murieron gigantes de gente, cortaron las cadenas y pasaron. Pero la Confederación los siguió acosando desde el río, desde la costa del río, con artillería volante, los persiguió hasta Corrientes y volvieron, incluso en Corrientes no pudieron vender la mercadería. En varias batallas, como en San Lorenzo, en Toneleros y en Quebracho, le hundieron varios barcos. Entonces terminaron rindiéndose porque se dieron cuenta que no les convenía. Habían tardado un año en ir y volver y no habían vendido ninguna mercadería. Tuvieron que llegar a un acuerdo con Rosas. Primero fue a través de un representante inglés que era Gould. Después le quisieron cambiar la ley. Cuando terminó la negociación, se fue el inglés, le mandaron la nota, los documentos se los quisieron tergiversar y no aceptó. Entonces mandaron a 2 o 3 misiones para arreglar, hasta que arreglaron con las condiciones que quería Rosas, que era que le devuelvan la isla Martín García, que le devuelvan los barcos, que le indemnicen por los incendios de puertos, y que saluden al pabellón nacional con 20 cañonazos. Así que esa es más o menos la historia. Algunos dicen, no, porque Rosas era pro-inglés. ¿Qué pro-inglés? Rosas respetó los convenios que había con Inglaterra, que había hecho Rivadavia en 1824 para que le reconozcan la independencia, no sé qué, y había hecho
unos convenios de libre comercio, lo aceptó. Pero cuando se quisieron pasar de la raya, les puso límites. Y para mí tuvo razón. Algunos lo acusan a Rosas y dicen, ¿pero por qué? Dice, Rosas era pro-inglés, porque, por ejemplo, no reclamó las Malvinas, no tomó las Malvinas. ¿Cómo va a tomar las Malvinas? Si los unitarios le habían vendido para pagar el empréstito Baring en 1826. Para pagar las cuotas del empréstito de Baring habían vendido la Armada. ¿Con qué iba a recuperar Rosa la Malvina? Con un bote iba a ir. Inclusive algunos dicen, sí, bueno, pero cuando ganó en vuelta obligado en la negociación, tendría que haber pedido que le devuelvan la Malvina. ¿Cómo va a pedir semejante cosa? Porque Rosa le había ganado la guerra de Paraguay, la guerra del Paraná, pero no había derrotado al imperio inglés. El imperio inglés estaba tan sano como antes. Es una cosa ridícula. ¿Cómo le va a pedir las Malvinas si el imperio inglés era tan fuerte como antes? Habían vencido una batalla, una guerra, o lo que sea, ¿no? Claro. Es lo mismo que dicen, yo muchas veces he escuchado decir, dicen que Liniers fue un vendido, qué sé yo, porque derrotó a los ingleses, dice, pero no pidió que le devuelvan el tesoro. Cuando los ingleses toman Buenos Aires en 1806, 1807, en la invasión inglesa, Beresford manda el tesoro de Buenos Aires inmediatamente a Londres, y Londres lo meten el tesoro en el Banco de Londres, que se lo van a devolver porque lo tengan preso a Beresford o a 10 ingleses acá, no lo devuelven más, porque sí, los venció acá en Buenos Aires, pero los ingleses seguían tan piratas como siempre, ¿viste? Inclusive Beresford, que lo llevaban detenido, digamos, hacia el interior, es rescatado con una tramoya que hizo ahí Rodríguez Peña. No me sale el nombre, no es Rodríguez Peña. Sí, Saturnino Rodríguez Peña. Y un tal Padilla fueron con una orden falsa, oral, digamos, falsa, se lo hicieron entregar y lo mandaron, lo hicieron escapar. O sea que cuando que no estaba Beresford preso acá, los que estaban presos, los que estaban todavía detenidos, algunos ingleses, pero con 10 ingleses que quedaron acá no iban a extorsionar para que le devuelvan el tesoro, los ingleses no se lo iban a devolver más. En fin, yo creo que ridículo. Y una pregunta sobre los unitarios. Mucha gente tiene la curiosidad, esto lo he visto cuando hablo sobre Rosas y su derrocamiento, si los unitarios o algunos unitarios manifestaron abiertamente arrepentimiento o desilusión de aquel resultado que fue el derrocamiento de Rosas y su posterior exilio. Algunos se lamentaron de la derrota de Rosas a pesar de haber sido unitarios. Bueno, por ejemplo, hubo varios, ¿no? Uno de ellos fue Urquiza, porque se dio cuenta que lo habían usado, porque Urquiza lo derrocó a Rosa, al poco tiempo lo echaron a patada a él, esa es la verdad. Y él dijo, incluso le dijo a un cónsul inglés, estoy convencido que el único que puede gobernar este país es Rosa, estoy arrepentido de lo que hice varias veces. Dice, yo le pediría que vuelva, sí, pero tarde, ya después, incluso algunos le propusieron a Rosa que vuelva, y Rosa le dijo que él no iba a actuar contra un gobierno legal y no quiso. O sea que Urquiza se arrepintió, incluso después le mandó algunos pesos porque Rosa estaba en la miseria, que la verdad que no mucho, pues le mandó, no sé si una cuota, pero bueno, como para salvar la conciencia. Y el otro que se arrepintió fue Alberdi, que Alberdi, acá dicen, acá parece, el gobierno ahora parece que es alberdiano, ¿no? Y dice que Rosa era un tirano, ¿no? Por empezar, Rosa no era un tirano, era un dictador en todo caso, porque tirano es el que usurpa el gobierno para beneficio propio.
En cambio, el dictador, que ya existía en la época de los romanos, Claro. el que está en el gobierno por mandato de otro para beneficio del pueblo, no para beneficio propio. Y Rosas Sí, o sea, Rosa perdón fue la interrupción. exactamente eso. Él tenía en la casa, tenía dos escritorios, uno para el dinero de la Confederación y otro para el dinero particular de él. Y la Claro, o justicia. sea, perdón la Entonces interrupción, yo quería. Alberdi fue, la trayectoria de Alberdi es parabólica, porque él cuando subió Rosas, a él le gustaba Rosas, pero Rosas no le dio cabida. Entonces se hizo contrario, fue un acérrimo contrario a Rosas. Pero después cuando Rosas estuvo exiliado, Alberdi lo fue a ver. Incluso Alberdi estaba en contra de la guerra Paraguay, entonces se peleó con Mitre y Alberdi lo fue a visitar a Southampton y se sorprendió de la aceptación que tenía Rosa en ese ambiente. Estuvo hablando con él, incluso le dijo que hablaba bien inglés o relativamente bien, y hablaron de política y de todo. Alberdi le pidió que le haga un juicio a la Confederación para que le devuelvan lo que le habían quitado injustamente. Incluso le escribió a Terrero diciéndole eso. Y incluso dijo, dice, fui adversario de Rosas. Dice, lo recuerdo con vergüenza, por vergüenza de él de haber sido adversario, ¿no? O sea que también es otro de los que se dio cuenta que era un unitario que se arrepintió, ¿no? ¿Vos No, vivas a sí, preguntar? no, sí, ahora iba a hacer otra pregunta. La verdad, me gustó cómo respondió. Ahora me dejaron una pregunta en el chat ahora mismo que te la voy a hacer ahora. Falta todavía para terminar, es sobre Oribe. Pero ahora te quería preguntar sobre el tema justamente que usted mencionó hace rato, el tema de los indígenas y la relación con Rosas. Por ejemplo, ¿no? En Argentina se terminó de unificar el territorio actual que tiene, con las expediciones de Julio Roca, actualmente muy demonizadas por el tema de la masacre indígena que se hizo. ¿Cómo actuó Rosas en la expedición al desierto que él hizo en su momento? Que no logró llegar hasta al sur por completo, ¿no? Pero avanzó bastante, tengo entendido. Bueno, Rosas sí llegó casi hasta la cordillera, pero Rosas, eh, la expedición al desierto no era para exterminar a los indios, era para expulsar a los araucanos. Porque los araucanos habían entrado en 1820, 1830, incluso Cafulcurá, que todos, viste, sí, Cafulcurá, no sé qué. Cafulcurá había reunido a las tribus, no sé si 14 caciques de tribus, con el cacique, con algunos allegados de cada cacique, los reunió ahí, no sé si era Cochicó, no me acuerdo, ahí por ahí, de esa zona, y los convocó a una conferencia, los emborrachó y los hizo un degüello de caciques, que algunos escaparon y fue que se supo, pero entonces el resto de los indios, los pampas, los borogas, todos estaban en contra de los araucanos. Y Rosas, que los conocía, Rosas incluso tenía gente indio que trabajaban en el campo y todo, ya te digo, los vacunaba, este, hablaba pampa con los indios, hacía de mediador entre distintas tribus. Este, así que no fue un exterminio. Si peleó ¿cómo es? Aliado con los indios, Rosas. Hay un historiador acá que ahora falleció hace unos años, que se llama Oscar Zulé, que escribió un libro que se llama Rosas y su relación con los indios, algo así el título, ¿no? Y bueno, vale la pena, porque claro, eh, los unitarios con tal de denostar a Rosas, sí, todo está mal, todo lo que hace Rosas está mal. Yo me acuerdo cuando era chico, me decían que en Rosas jugaban a la pelota con la cabeza de los degollados, ¿ves? Una cosa ridícula, ¿viste?
Ay, Dios. No, sí, la verdad, me acuerdo Mirá, haberlo escuchado. cuando lo derrocaron a Rosa, incluso algunas de las Sí, invasiones que le hicieron, sí, era porque nosotros no peleamos contra el pueblo argentino o pueblo de la Confederación, como que nosotros queremos liberarlo del tirano. Todas las guerras y todas las revoluciones se hacen para sacar el tirano. Lo mismo en la guerra Paraguay también. La guerra Paraguay era para liberar al pueblo paraguayo del tirano. Escúchame, mataron al 75% de los paraguayos para liberarlo del tirano, al otro 25%. Es ridículo. Y lo de la guerra Paraguay también, cuando Lavalle invade la provincia de Buenos Aires, había sido engañado, digamos, por los unitarios, entre ellos Alberdi, del Carril, etcétera, que le habían dicho, no, cuando usted entre en la provincia de Buenos Aires, el pueblo espontáneamente lo va a apoyar, se lo va, porque están todos, se quieren sacar al tirano de encima. Resulta que cuando entró Lavalle, le hicieron un vacío los mismos pobladores, que por poco no lo sacaron a palazos, tanto así que en las cartas que le escribe Lavalle a la mujer decía que estaba totalmente deprimido porque toda la población les contraria, dicen, no, el único terreno que tenemos es el que pisamos porque el resto está todo en contra nuestra, y se tuvo que retirar derrotado, ni siquiera Rosa no necesitó ni echarlo, lo echó la misma gente, porque le hizo un vacío y se tuvo que ir. Por eso le mandó a Oribe y lo mataron ahí en Quebrachorrado. vamos por el minuto 41. Me gustaría hacer una pregunta que personalmente me causa mucho interés, que es el tema de las condiciones de la Argentina durante el mandato de Rosas. O sea, en cuanto a la cultura, ¿no? Que se habla mucho de la Argentina de los bárbaros, de la Argentina sangrienta, donde era, bueno, que acá usted comentaba lo que le decían en el colegio de que jugaban a la pelota con las cabezas de los enemigos. ¿Cómo era la cultura de la Argentina durante Rosas? ¿O cómo era básicamente? O sea, se llegó a difundir obra literaria y demás, porque los unitarios hablan mucho, ¿no?, de sus logros en la sociedad, en civilizar a la República Argentina y demás, pero cuando estuvo Rosas, ¿cómo era la situación? Cuando tuvo Rosas fue mucho mejor que cuando vinieron los unitarios, porque cuando tuvo Rosas había colegios primarios, ni siquiera durante ¿cómo es? Ni siquiera durante el bloqueo anglo-francés se cerraron los colegios y las universidades. La mantenían, aunque sean los propios padres, pero siempre siguieron. En la época de Rosas hubo una expansión literaria y, y de pintura y todo grandísima, más grande que todo el resto. Vos agarrás cuadros de esa época, son mucho más conocidos que los de ahora. Las universidades, mira, en los 20 años de Rosas, que hubo universidad, se recibieron de médicos o de abogados el doble de los que se recibieron en los 20 años siguientes. Tanto así que en los hospitales de Buenos Aires hay muchos que tienen nombre de la época rosista, Argerich, Muñiz, Fernández, varios que eran médicos recibidos durante la época de Rosas. Así que, viste, los unitarios, si vos le vas a creer al unitario, estamos listos, ¿no? Pero son mentiras eso. Fue floreciente la parte literaria, lo mismo. Y la parte de pintura también, había unos cuadros, yo ahora no recuerdo exactamente todos los nombres, pero fue floreciente la cultura. Y otra cosa sobre la Argentina de Rosas, que también llama mucho la atención y se habla bastante, sobre todo por la concepción económica bueno, de los rosistas o de la Confederación, es el tema del proteccionismo. ¿Cómo era la situación económica durante la Argentina de Rosas? Porque la idea económica o el proyecto político es totalmente diferente al unitario, ¿no?, que era de origen liberal. Y también fue buena porque antes de que estuviera Rosas, tomaron el empréstito Baring. El empréstito Baring, mira, pidieron 1.000.000 de libras esterlinas, ¿no? Que dijeron, pero ¿para qué vamos a pedir tanto dinero? ¿Cómo lo vamos a devolver? Y no, ¿cómo no lo vamos a devolver? Dice,
si en el puerto recaudamos 300.000 libras, en 3 años lo devolvemos. Y dice, bueno, entonces esperemos 3 años para hacer el puerto, como ellos decían que era para hacer la ochava de Buenos Aires. Esperemos 3 años para hacer la ochava y no pidamos el crédito. Y entonces se les cayó el argumento. Entonces dicen, uno dijo, no, lo que pasa es que si entra 1 millón de libras esterlinas, se reactiva la economía. Se reactiva la economía porque le piden un préstamo. Los mismos argumentos que usan ahora los liberales. Vamos a pedir un crédito al Banco Mundial de 100.000 millones de dólares para reactivar la economía. Pero ahora, lo más lindo es que del millón de libras esterlinas que pidieron, le descontaron los intereses, las comisiones, que eran como 120.000 libras esterlinas, más los intereses de los 2 primeros años, más las 2 cuotas de los 2 primeros años. Al final le quedaron que tenían que mandar 560.000 libras. Mandaron 60.000 porque dijeron que era mucho riesgo mandar las otras 500. Las otras 500 las dejaron en un banco de Londres al 4% de interés anual. Pero el préstamo costaba el 6%. O sea, piden dinero al 6% y lo dejan en Londres al 4%. ¿Me das cuenta el verso? En cambio, Rosas, ¿qué hizo? Hizo la ley de aduanas, por ejemplo, que había aranceles diferenciados. Las cosas de lujo prácticamente le cobraban tantos aranceles que no dejaba entrar. Las cosas de primera, según se fabricara acá o no, porque antes de Rosas, y después de Rosas también, se traían todo de Inglaterra. El mismo Sarmiento dice, qué falta de cultura, casi no se dice, uno recorre la campaña y no se ve ni una montura ni un estribo inglés. Pero mira qué ridículo. O sea que vos para ser culto tenés que usar la montura inglesa, ¿no? Porque la de acá no sirve. ¿Viste? Entonces, para mí fue cuando con el tema del empréstito Baring, los bonos lo pagaban los bondholder, le decían que se llamaban, pero Rosa le decía los bonoleros, ¿no? O sea, los tenedores de bonos. Entonces, Rosa, ¿qué hizo? Cuando le bloquearon la guerra Paraná, le bloquearon el río, les dejó de pagar directamente. Entonces, un día los llamó a los tenedores de bonos a Palermo y le dijo, bueno, he resuelto empezar a pagarle de nuevo, así que ya desde el mes que viene pueden pasar por tesorería y ya cobran, ¿no? Entonces, cuando los despide, dice, me olvidaba decirle una cosa, siempre y cuando levanten el bloqueo, porque si no, no tengo forma de recaudar para pagarles. Así que los mismos tenedores de bonos llamaron a Inglaterra, se comunicaron con Inglaterra, levanten el bloqueo, porque si no, no nos pagan. Fue mucho más inteligente que los demás, ¿viste? Después, los liberales después de Rosas, tanto que dicen de los liberales después de Rosas se endeudaron 10 veces, se endeudaron para voltear a López Jordán en Entre Ríos, para la guerra del Paraguay. Y no paró de una deuda sobre otra, permanentemente. En cambio, en la época de Rosas, no. La época de Rosas fue la primera vez que empezaron, no solamente el alambrado, a arar la tierra, una serie de cosas que antes no existían. Así que... Bueno, ya estamos por el minuto 49. Me gustaría hacerle alguna pregunta acá que dejó el usuario para que lo muestro ahí. Enrique Ferrari pregunta para Leonardo: ¿qué tan fundamental fue para usted el papel de Oribe en la Guerra Grande? Bueno, la guerra cuando lo sacaron a Rosas, querrá decir. Sí. Bueno, ya te digo, Rosas siempre lo había respetado a Oribe hasta tal punto que lo nombró general del ejército contra la Liga del Norte. Ahora, cuando Urquiza se revela,
digamos, se pronuncia en contra de Rosas, invade Uruguay, y ahí no se sabe bien qué, yo por lo menos no lo tengo claro bien qué pasó, porque Oribe se rindió, digamos, no asumió la lucha a favor de Rosas. Algunos dicen que estaba enfermo, que estaba cansado, la verdad que no sé exactamente lo que pasó. Yo de historia uruguaya me gustaría conocer realmente, la verdad que es una deuda que tengo, aprender más de la historia uruguaya. De Oribe tengo esa referencia así de cosas que han pasado con respecto a las relaciones con la Confederación o con Rosa, etcétera, pero no sé. Lo que sí cuando Caseros, eh, Oribe tuvo un comportamiento que a mí me deja dudas de eso que te digo, no sé si realmente estaba enfermo o ya cansado de tanta lucha o qué, pero no intervino, no lo enfrentó a Urquiza. Y para que quito primero el comentario, ahí. Y bueno, ya estamos en el minuto 51. Me gustaría pasar una pregunta que quizás hubiera sido mejor hacerlo antes porque quizás pueda desarrollarse bastante, pero es el tema de la masonería. ¿Cuál era la relación entre Rosas y la masonería que había, bueno, en el Río de la Plata en aquel entonces? Bueno, mira, básicamente los unitarios y los federales, ¿quiénes eran? Los federales eran los que defendían la tradición, el hispanismo, eh, el folclore, la religión. Fíjate que Rosa decía la Santa Federación, Facundo Quiroga decía religión o muerte, etcétera, ¿no? En cambio, los unitarios, si no eran ateos, estaban ahí cerca, ¿viste? Y eran todos o la mayoría eran de la masonería. Por ejemplo, Alberti decía, ¿qué me importa la nacionalidad? Nosotros somos ciudadanos del mundo. O sea, vos fíjate la diferencia de mentalidad entre los unitarios y los federales que defendían hasta el último metro cuadrado de territorio. Y algunos dicen, no, pero Rosas era... ¿Cómo? Rosas cuando le negó a Paraguay la independencia, entre las cosas que le decía, le dice, se le va a llenar de masones de logias y extranjeros que después no se lo van a poder sacar de encima. Dice, como nos pasa a nosotros. O sea, Rosa fue totalmente contrario a la masonería. Estuvo a favor de la religión siempre. Incluso Rosa hizo venir a los jesuitas que los habían echado en 1700 y pico. Después los echó él, porque los jesuitas vinieron, Rosa le dio un convento, un edificio para el colegio y todo, y a los pocos meses estaba el dueño el jefe de los jesuitas, que paradójicamente se llamaba, ¿cómo era ¿cómo es no me sale cómo era el nombre, y empezaron a hablar mal de Rosa desde el púlpito, y Rosa le dio 48 horas para que se vayan, ¿viste? Se acabó, porque los trae, le da todos los beneficios, todo, y a los pocos meses salen hablando de... Verdugo se llamaba paradójicamente Verdugo se llamaba el jesuita. Y Rosa le dijo que se vayan directamente. Pero Rosa siempre defendió la religión. No sé si tengo tiempo, pero a lo mejor si busco acá en internet, te puedo leer cómo fue la proclama de Rosas a la subida del gobierno. No sé, a ver. Pero, che.
proclama. No sé si querés que te la lea. Sí, perdona, tuve unos problemas con la cámara acá que se me apagó, ahora ya está. Sí, no. Esta es la proclama que hace Rosas al asumir el gobierno el 13 de abril de 1835, ¿no? Dice así: compatriotas, ninguno de vosotros desconoce el cúmulo de males que agobia a nuestra amada patria y su verdadero origen. Ninguno ignora que una fracción numerosa de hombres corrompidos, haciendo alarde de la impiedad, de la avaricia y de la infidelidad, y poniéndose en guerra abierta con la religión, la honestidad y la buena fe, ha introducido por todas partes el desorden y la inmoralidad, ha desvirtuado las leyes y hecho las insuficientes para nuestro bienestar, ha generalizado los crímenes y garantido su impunidad, ha devorado la hacienda pública y destruido las fortunas particulares, ha hecho desaparecer la confianza necesaria en las relaciones sociales y obstruido los medios honestos de adquisición. En una palabra, ha disuelto la sociedad y presentado en triunfo la alevosía y la perfidia. La experiencia de todos los siglos nos enseña que el remedio de estos males no puede sujetarse a formas y que su aplicación debe ser pronta y expedita y tan acomodada a las circunstancias del momento. Fíjate vos cómo va a decir que era masón y dice que hacían haciendo alarde de la impiedad, de la infidelidad. Eso es lo que dice Rosas. Bueno, y sigue la proclama, dice: habitantes todos de la ciudad y de la campaña, la divina providencia nos ha puesto, o sea, nada que ver con la masonería, dice, la divina providencia nos ha puesto en esta terrible situación para probar nuestra virtud y constancia. Resolvámonos pues a combatir con denuedo a esos malvados que han puesto en confusión nuestra tierra. Persigamos de muerte al impío, al sacrílego, al ladrón, al homicida y sobre todo al pérfido traidor que tenga la osadía de burlarse de nuestra buena fe. Que de esa raza de monstruos no quede uno entre nosotros y que su persecución sea tan tenaz y vigorosa que sirva de terror y espanto a los demás que pueden venir en adelante. No os arrede ninguna clase de peligros, ni el temor a errar en los medios que adoptemos para perseguirlos. La causa que vamos a defender es la de la religión, la de la justicia y la del orden público. Es la causa recomendada por el Todopoderoso. Él dirigirá nuestros pasos y con su especial protección nuestro triunfo será seguro. Así que si alguno de ahí puede sacar alguna palabra de que pertenece a la masonería, no sé cómo interpreta las cosas, la verdad que no la veo. O sea, en definitiva, como preguntó acá uno de los espectadores, se podría considerar a Juan Manuel de Rosas como un continuador de esa tradición hispana católica. O sea, pero claro, es lo que yo te digo, en general es de todos los federales, la Santa Federación, por eso. Y Rosas, más claro que el discurso que la proclama esa que hizo, imposible. Habla del Todopoderoso, del impío, de todo, ¿viste? Más claro. Bueno, ya estamos por el minuto 58. Creo que para finalizar, estaría bueno terminar con la pregunta, ¿no?, sobre el exilio de Rosas. Porque siempre se saca el tema del exilio en Inglaterra. O sea, cómo alguien como Rosas termina irónicamente en Inglaterra. O sea, una nación históricamente enemiga de la Argentina. Sí, bueno, eso es muy sencillo de explicar porque, por empezar, los ingleses lo preferían a Rosas preso en Inglaterra y no peleando de nuevo acá en contra de ellos. Rosas, los ingleses siempre han hecho lo mismo, es la táctica de Sun Tzu, de darle un escape al enemigo para que deje de ser enemigo. Por otro lado, Inglaterra era el único país estable en aquella época, tanto así que San Martín incluso se había trasladado ahí a Boulogne-sur-Mer, ahí cerca de la costa de Francia, para cualquier cosa pasarse a Inglaterra. Incluso Josefa Gómez le pregunta qué opina de
de los hechos de Europa, y Rosas, ya estando en Inglaterra, critica todo el desorden que había en Europa con el tema del comunismo. Y después hay una versión que yo en el libro no la puse porque, por un lado, me enteré ya muy al final, y además de eso, no tengo las fuentes exactas como para corroborarlo. Pero según un pariente de Pascual Echagüe, que Pascual Echagüe fue uno de los que se fue al exilio con Rosas, tenía un obispo un cardenal de Roma que era pariente de Pascual Echagüe, y según le refirió, cuando acá se hizo toda esa matanza de unitarios que le hicieron, de federales, que la hizo Mitre y Sarmiento, en la guerra policía esa que nombraban ellos, Rosas le pidió al Papa que que terminen con la matanza. Él estaba en Inglaterra. Entonces se llega a un pacto entre Inglaterra y el papado, digamos, que los unitarios iban a dejar de matar federales acá, pero Rosas en garantía quedaba preso en Londres. O sea que Rosas en realidad fue una especie de preso en cautiverio, ¿no? Y incluso hay un cuchillo que se llama, que es un cuchillo tipo buggy, que o sea, no es un cuchillo criollo como el que usaba Rosas, ¿no? Pero es un cuchillo que era de él. Y en el mango, aparentemente se lo dieron para sellar ese pacto que hizo entre Inglaterra y Francia, y le dieron ese, digamos, como una muestra del pacto que habían hecho, ¿no? Así que bueno, eso es. Y bueno, Rosas termina, era amigo de muchos ingleses, lo invitaban mucho a las cacerías de zorro porque andaba muy bien a caballo, era admirado por los ingleses la forma de andar a caballo. Pero Rosas termina directamente en la miseria, vende la última vaca que tenía, según se lo dice en carta a Manuelita, hasta las gallinas vendió, murió en la última miseria. Por eso algunos dicen de lo que robó. Rosas no se alcanzó a llevar ni un peso, le expropiaron todas las propiedades acá, le devolvieron una que creo que es la estancia, la estancia San Martín, esta que está ahí en Virrey del Pino, pero él la vendió en cuotas y alcanzó a cobrar una o dos cuotas y se la volvieron a expropiar. O sea que no se quedó con nada de toda la fortuna que tuvo, ¿no? Así que eso es más o menos el exilio que tuvo. Acá un comentario, pregunta, creo que es una pregunta. ¿Es cierto que Rosas no tomó Montevideo para no tener un competidor en Buenos Aires? Por el tema de la competencia de puertos, me imagino. ¿Cómo que no tomó Montevideo? Rosa nunca invadió Montevideo ni la banda oriental. No sé, como pregunta por qué no tomó Montevideo, que es lo mismo que me dice por qué no tomó París, qué sé yo, si nunca fue. No sé, en la banda oriental estaba Oribe y Rosa respetó la orden de Oribe. Incluso cuando fue La Valleja, financió a La Valleja para que saque a los brasileños, pero no para tomar Uruguay. Rosa nunca tuvo intención de cruzar el río. Si él tenía el deseo en definitiva si en el caso unificar, que sea por vía pacífica, sino a través de una invasión o una toma, ¿no? de Montevideo. No, él no en ningún momento quiso invadir ningún país, ya te di, hoy hice referencia a eso de Bolivia, lo mismo Paraguay. Trataba de convencerlos que por propia voluntad integrar la confederación. Lo mismo que hizo con las provincias. Él en el pacto federal no fue a tomar Santa Fe ni Entre Ríos ni nada. Hizo un pacto con la provincia de Santa Fe que estaba
Estanislao López y con Entre Ríos. Y hizo un pacto que era de defensa entre ellos. Rosas se iba a hacer cargo de las relaciones exteriores y Estanislao López del ejército, y nunca tuvieron un conflicto entre ellos, y le incentivaron a las demás provincias para que se unan, que después se fueron uniendo, se unió Corrientes, bueno, se fueron uniendo de una, se fueron uniendo todas. Y intentó hacer lo mismo con Bolivia, Uruguay y Paraguay, pero nunca tuvo ningún interés en invadir ningún territorio. Hola, ¿me escuchás? Hola, ¿se me escucha ahí? Sí, ahora sí se corta. Sí, no sé qué está pasando, tendré que verlo después para el Y próximo te directo. están boicoteando los unitarios. No, creo que la pregunta la hizo por el tema de no tener un competidor en Buenos Aires, ¿no? Que siempre se toca el tema de los puertos, ¿no? En Buenos Aires y Montevideo. Ahora te quería hacer otra pregunta que dejó de vuelta el usuario Enrique Ferrari. ¿Crees que hubo algún gobierno post-Rosas que haya reivindicado los valores de Rosas? Perón, por ejemplo, dice acá. Y bueno, Perón en principio no, pero después era rosistas, y ahora, ¿cuándo se convirtió al rosismo? No sé, porque Rosa en realidad era militar, los militares tienen la escuela histórica mitrista, ¿no? Yo no conozco bien la trayectoria de Perón, pero el gobierno de Perón fue, Perón estaba a favor de Rosas. Lo mismo Irigoyen, porque con Irigoyen estaba, tenía, por ejemplo, Alem era descendiente de federales. O sea que en el gobierno de Irigoyen y en el de Perón, y preponderaban un poco los federales, ¿no? Sí, de hecho, ahora que usted mencionó a Irigoyen, siempre se habla, ¿no? Al menos yo he escuchado de una línea nacionalista, ¿no? San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón. Siempre se ponen a eso, ¿no? Sí, eso dice la línea, que la línea es ¿cómo es? Mayo, ¿cómo es que le dicen? San Martín, Rosas y Perón. Yo no sé, porque San Martín no tenía nada de peronista, pero no sé, de rosistas sí terminaron amigos. Por eso, esas líneas son medias, viste, tomadas de los pelos, me parece a mí. Yo hice la línea federal, en el libro ese Soy Federal, dije la línea federal era Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas. Que los tres tenían la misma idiosincrasia. Si vos comparás, por ejemplo, la Carta de Hacienda de Figueroa, que escribe Rosa de la Constitución, habla de una confederación, de provincia autónoma, etc. Si buscas si lees las instrucciones de Artigas a la Asamblea del año 13, lo mismo. Formar una provincia autónoma donde ninguna tenga preponderancia de los demás. Inclusive en una de las instrucciones de Artigas decía, la capital debe estar necesariamente fuera de Buenos Aires. Así que más federal que eso. Y con respecto a Francia, lo mismo, porque en 1811 Francia, que se separa se aísla, digamos, de la Confederación, se aísla ¿por qué? Porque le propone a la Junta de Buenos Aires hacer una confederación de provincias autónomas y Buenos Aires no solo no le contesta, sino que le empieza a hacer la guerra y a ponerle boicot y entorpecerle la navegación del río, etcétera. Por eso Francia se separa. Por eso yo hice el libro ese, La línea histórica federal, Gaspar Rodríguez de Francia, Artigas y Rosas.
Bueno, muchas gracias por responder. Llevamos 10 minutos ya de pasada. ¿Le parecería terminar con dos últimos comentarios? Que, por ejemplo, acá Enrique Ferrari vuelve a preguntar, ¿se puede hablar de un nexo conector Artigas y Rosas? Bueno, Artigas y Rosas no se conocieron, pero ya te digo, ahí te digo que los dos tenían la misma mentalidad, digamos, ahí lo dije recién, de la Asamblea del año 13 y la Carta de Hacienda de Figueroa. La Carta de Hacienda de Figueroa es una carta que le manda Rosas a Quiroga, que iba hacia el norte, y, y le dice, ahí en esa carta habla de la federación, de la constitución, y dice a funcionar un gobierno. Dice, para que haya un gobierno debería fundarse una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia, como hicieron en Estados Unidos, con todas las letras se lo dice, que fundaron Washington, que no pertenece a ningún estado. Y decía que acá había que hacer lo mismo, había que fundar una ciudad que no pertenezca, o sea, que no sea Buenos Aires, que sea una ciudad que no pertenezca a ninguna provincia. Eso es bien federal. Y es lo mismo que pensaba Artigas. Artigas acá lo criticaron. Rosa decía que no, Sarmiento decía que Artigas era un bandido, el otro que era un contrabandista, qué sé yo. Pero Artigas para mí fue un grande, no sé. No sé en Uruguay si en algunos periodos estuvo medio tapado, medio callado, digamos, pero para mí fue una personalidad muy buena, Artigas. Lamentablemente, los unitarios con idas y vueltas, qué sé yo, lo terminaron haciéndolo pelear con Ramírez, y Urquiza y Artigas se exilia en Paraguay. Y no vuelve más, por más que lo fueron a buscar y todo. Artigas dijo, no, ya no tengo patria. Pero Artigas decía que él era... Artigas decía que él era argentino nacido en la banda oriental. O sea, Artigas no quería separarse de Argentina. Lo que quería que le respeten la autonomía uruguaya, que me parece lógico. ¿Por qué va a tener que someterse a Buenos Aires? Claro, entiendo. Y acá el usuario Fran Peirone pregunta, ¿se lo puede considerar a la línea nacionalista del conservadurismo Carlos Ibargüeren, José Félix Uriburu, Manuel Fresco, como defensores de los valores que levantaba Rosas? Sí, no sé decirte exactamente de cada uno de ellos. Yo de la historia más contemporánea no he seguido mucho la trayectoria. Seguí bien la trayectoria digamos, desde las invasiones inglesas hasta, y te diría, hasta la Revolución Jordanista, o sea, pasando por la Guerra Paraguay, etc. De hecho, el libro que escribí de la invasión inglesa se llama Invasión Inglesa desde 1806 a 1870, porque abarca la invasión de 1806, 7, la de 1810, la Guerra de la Emancipación, la toma de Malvinas, la Guerra de Paraná, la Guerra de Paraguay, etc., ¿no? Que siempre estuvieron los ingleses atrás, siempre. Después del resto del siglo XX, y es un poco más controvertida, ¿viste? Porque ya está mezclado más la ideología política de los historiadores, ¿no? Y cuesta un poco más, la he seguido menos, eso es la verdad. Bueno, llevamos 1 hora y 14 minutos. Creo que quedó perfecto este segundo capítulo de la sección de directos, la verdad. Van dejando algunas preguntas acá, por ejemplo, no sé si te gustaría tratar esta, del usuario Radio Pirata, que dice, ¿se podría decir que ya Rosa supo posicionar su pensamiento a una tercera posición o el federalismo general se posiciona así?
Bueno, no sé, Rosa estaba en contra del comunismo y bueno, en la proclama ese que leí creo que está bastante claro el pensamiento de él, ¿no? Sí, Yo te diría en todo caso que les deje el mail ahí, que el mail de la Gaceta Federal, por si a alguno le queda alguna pregunta, porque por lo que veo, si no, vamos a estar 4 o 5 horas con pregunta, que me parece perfecto, ¿no? Pero se te va a hacer muy largo el tiempo, no sé. claro, claro. Ponerle la página, hay una página mía que es www.lagaceta con Z, ¿no? .com.ar. Ahí tienen la respuesta a todas esas preguntas que hicieron. Inclusive está el mail, que si quieren pueden escribir y preguntar. Yo trataré de contestar en la medida que me dé el tiempo, contesto todo siempre. Y el mail es la Gaceta Federal, con Z, arroba Sí, yahoo la punto pusimos en la com. descripción, está todo ahí, sí. ¿Cómo? Está puesta en la descripción del directo, ahí ya pueden buscarlo cuando terminemos ahora y pueden Cuando encontrar la página. termine. No, porque ahora no lo veo yo, no importa. Claro, claro, sí. Y creo que por ahora terminamos. La verdad, muchísimas gracias por prestarte a hacer este directo en este canal uruguayo, que recién empezamos. Actualmente nos quedan 8 espectadores. Con el tiempo se van a ir, porque tengo compañeros que no pueden verlo por el tema de horario y demás, ¿viste? Hoy no estuvieron presentes, pero la verdad me quedé muy contento. La verdad fue muy educativo y la verdad es que, bueno, la figura de Rosas siempre me llamó la atención, al menos de mi posición como uruguayo, porque como te dije al principio, que algunos no estaban, hablar de Juan Manuel de Rosas justamente desde el nacionalismo que parte del paradigma modernista, o sea, que solo acepta la nación con las estructuras socioeconómicas modernas, ¿no? Propias del siglo XVIII, XIX, o sea, del Estado. Hablar de una figura de Juan Manuel de Rosas, en definitiva, representa un proyecto de nación que podría decirse que está en las antípodas del Estado uruguayo, porque el Estado uruguayo se creó justamente contrario a este proyecto de la Confederación, justamente con la intervención inglesa. Por lo cual, sin duda, hablar de Rosas en el Uruguay llama la atención. Y creo que, bueno, eso Sí, se... lo que pasa es que Uruguay, la verdad, yo lo que pienso, ¿no? Que siempre estuvo haciendo equilibrio entre entre los dos países que se lo querían comer, ¿viste? Brasil y los porteños, ¿no? Porque el Sí, interior no, pero la hegemonía porteña quería quedarse con Uruguay y los brasileños también. Entonces, Uruguay y hacía equilibrio entre uno y otro. Y mismo los ingleses decían que Uruguay era la llave del plata, porque los ingleses no les convenía que hubiera un país que, que hubiera sido las Provincias Unidas, que dominara las dos márgenes del Río de la Plata. Entonces, para ellos claro. era la llave del plata. Incluso los franceses decían nuestra colonia por Montevideo, porque se lo querían quedar ellos también. Todos, viste, tenían ambición. Tenían ambiciones sobre Uruguay. También tuvieron ambiciones sobre Buenos Aires, le fue mal porque le pegaron una paliza en 1806-1807. Aunque en definitiva después se la quedaron, porque lo que no ganaron con las armas lo ganaron con el libre comercio. Y en Uruguay, ya te digo, yo, eso es lo que no digo que sea la verdad, ¿no? Porque no. Pero me parece, la impresión que tengo es que Uruguay siempre y estuvo haciendo equilibrio, ¿viste? Entre las ambiciones de los vecinos, ¿no? Incluso en la guerra Paraguay, vos fíjate que en Uruguay estaba como Berro, que era del Partido Blanco, que era federal, ¿no? Y después Aguirre. Los desalojó Venancio Flores, que era unitario, colorado. Lo metieron en la guerra Paraguay, contra Paraguay, de gusto, porque ¿qué tenía que ir para Uruguay a pelear a los pantanos de Paraguay? Sí, inclusive
los paraguayos eran amigos de Uruguay, porque Uruguay les garantizaba la salida al mar a los paraguayos. Pero no, viste, los argentinos hicieron invadir a Venancio Flores, lo financiaron para que invada, que lo saque a Aguirre, y después hicieron la triple alianza contra Paraguay. Y Mitre dice, el próximo paso, una vez que tomaron Uruguay, bueno, el próximo paso es Paraguay. O sea, a los uruguayos los llevaron, no sé si por la fuerza, engañado o cómo, como es a Paraguay. Tanto así que hubo un uruguayo, que no sé si no fue Venancio Flores, que le escribía a la mujer, y decía, vinimos a Paraguay por lana y vamos a volver esquilados. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque en definitiva, en la guerra de Paraguay ganó Brasil, que se quedó con gran parte del territorio, Argentina, que también se quedó con alguna parte, y sobre todo los ingleses, los ingleses le dieron préstamo a Argentina, los endeudaron, ¿no? A Argentina, a Brasil y a Paraguay, y a Uruguay también, ¿no? El único ganador ahí fue Inglaterra. Pero los uruguayos no tenían nada que ir a hacer, porque no iban a ganar nada en Uruguay. ¿Viste? Lo llevaron de gusto. Incluso fue poca gente uruguaya, ¿no? Así que bueno, esa es más o menos mi visión. Eso bueno, está todo en el libro mío de la Guerra de Paraguay. Todo. Está, perfecto, entonces. Bueno, creo que 1 hora y 21 minutos, casi 1 hora y media. La verdad, nos pasamos bastante con el tema de las preguntas, pero creo que está bueno en definitiva, ¿no? Porque demuestra interés de los espectadores. Bueno, sí, muchísimas gracias. A lo mejor conviene hacer algún tema específico en vez de la generalidad. Es medio difícil llevarla en forma coordinada, que por ahí salteo de un tema a otro, qué sé yo. Es difícil, porque es tan largo que podemos hablar una semana seguida, ¿viste? 24 horas por día. Sí, sin duda, sin duda. Pero está, muchísimas gracias de vuelta por participar en este directo. Le mandamos un saludo de acá, de Uruguay, de Montevideo. Al menos en mi caso, tengo compañeros de Refugio Nacional que son de otros departamentos, que no sé si estarán ahora en el directo o lo verán después. Y bueno, muchísimas gracias, Leonardo Castagnino, por presentarte en esta nueva sección que estamos armando. Se vienen también nuevos directos que para la gente del chat he estado ya hablando con otras personas, otras figuras para el próximo directo y el próximo capítulo, en definitiva, de esta sección. Y bueno, muchísimas gracias, Castagnino, por... No, gracias a ustedes por invitarme, y aprovecho, le mando saludos, además de a todos los uruguayos, a varios amigos uruguayos, historiadores que tengo, que no los voy a nombrar para no quedar mal con ninguno, con que me olvide, pero tengo unos cuantos amigos uruguayos que mantenemos cierta correspondencia y somos allegados, digamos. Así que cuando quieran me pueden llamar, no hay problema. Está, bueno, perfecto. Finalizamos la transmisión y bueno, que tenga buena jornada, buen fin de semana, buen domingo y está, nos vemos. Bueno, un abrazo a todos.